¿Estás cansado de ver a otras personas vivir la vida que debería ser tuya? ¿Cansado de despertar todos los días con la misma sensación de que estás desperdiciando tu potencial? Sé exactamente lo que sientes, porque el 98% de las personas viven atrapadas en esta trampa mental. Pero hoy, eso cambia. En los próximos minutos, descubrirás los secretos que Napoleon Hill desveló después de estudiar a 500 de los hombres más ricos del mundo durante 25 años. Estos no son consejos motivacionales vacíos, son las leyes mentales que separan a los victoriosos de los fracasados. La diferencia entre tú y aquellos que consiguen todo lo que quieren no está en el talento, la suerte o las conexiones. Está en la forma en que tu mente procesa la realidad. Y eso puede cambiarse hoy. Si estás listo para dejar de ser espectador de tu propia vida y empezar a controlarla, deja un comentario ahora. Yo decido hoy. Porque después de este video, nunca volverás a ser el mismo. Todo logro nace de una decisión definitiva. ¿Quieres saber la verdadera diferencia entre Thomas Edison y los miles de inventores olvidados por la historia? No fue la genialidad. Fue una única decisión que tomó a los 12 años. Voy a ser el inventor más grande que jamás haya existido. Mientras otros jugaban, Edison ya trabajaba 16 horas al día persiguiendo esa visión. Cuando falló 10,000 veces intentando crear la bombilla, no vio fracasos, vio 10,000 formas de no hacer una bombilla. La mayoría de las personas nunca deciden realmente lo que quieren. Tienen deseos vagos, esperanzas débiles, sueños sin fecha de caducidad. Pero necesitas entender, tu mente subconsciente solo responde a órdenes claras y definitivas. Cuando decides de verdad, no cuando te gustaría o intentarías, algo poderoso sucede. Toda tu mente se reorganiza para hacer realidad esa decisión. Las oportunidades comienzan a aparecer. Las personas adecuadas se cruzan en tu camino. Las coincidencias imposibles se multiplican. Napoleon Hill llamó a esto quemar los puentes. Edwin Barnes hizo esto cuando decidió convertirse en socio de Edison. Llegó a la fábrica sin dinero, sin conexiones, sin plan B, solo con una decisión inquebrantable. Y había algo que Edison vio en él, que no veía en los otros candidatos más calificados. Los pensamientos son cosas, y cosas poderosas cuando se mezclan con un propósito definido. Lo que Edison vio en Barnes fue una obsesión controlada. Barnes no solo estaba interesado en trabajar con Edison, estaba completamente consumido por esa idea. La visualizaba todos los días. Hablaba de ella constantemente. Actuaba como si ya fuera una realidad. La mayoría de las personas le temen a la obsesión. Creen que es desequilibrio, locura, fanatismo. Pero la obsesión controlada es el combustible de todos los grandes logros de la humanidad. Henry Ford estaba obsesionado con crear un coche que cualquiera pudiera comprar. Mientras los expertos decían que era imposible, Ford mantenía esa imagen mental. Millones de familias conduciendo sus propios automóviles. Andrew Carnegie estaba obsesionado con construir el mayor imperio del acero del mundo. Visualizaba sus fábricas funcionando las 24 horas del día, incluso antes de tener la primera máquina. Necesitas entender. Tu mente subconsciente no distingue entre la imaginación vívida y la realidad. Cuando alimentas constantemente una imagen mental clara de lo que quieres, tu mente comienza a trabajar las 24 horas del día para materializar esa visión. Pero existe una diferencia crucial entre la obsesión productiva y la ansiedad destructiva. La obsesión controlada viene acompañada de algo que el 90% de las personas no tiene. La fe es el elemento químico de la mente que da vida y poder a los pensamientos. La esperanza es pasiva, la fe es activa. Cuando esperas que algo suceda, cruzas los dedos y esperas lo mejor. Cuando tienes fe, actúas como si el resultado fuera inevitable. Napoleon Hill descubrió que todos los grandes emprendedores que estudió tenían una característica en común: operaban con una fe absoluta en el resultado, incluso cuando todas las evidencias apuntaban a lo contrario. Cuando Henry Ford decidió crear el motor V8, todos los ingenieros dijeron que era imposible. Ford respondió: van a encontrar la manera.
y lo repitió durante meses. La fe de Ford era tan intensa que contaminó a todo el equipo. Encontraron una forma. Pero, ¿cómo desarrollas esta fe inquebrantable cuando tu situación actual parece imposible de cambiar? La respuesta está en la técnica más poderosa que Napoleon Hill enseñó, la misma que transformó a un joven pobre llamado Andrew Carnegie en el hombre más rico de América. Te sorprenderás con lo que Carnegie hacía todas las mañanas, solo en su habitación, incluso antes de que saliera el sol. Era una práctica tan extraña que nunca se lo contó a nadie durante décadas. Pero primero, necesitas entender por qué el 95% de las personas sabotean inconscientemente sus propios sueños. El miedo es solo un estado mental, y los estados mentales están sujetos a control. Napoleon Hill identificó 6 miedos básicos que destruyen más sueños que todas las circunstancias externas combinadas. El miedo a la pobreza te hace aceptar menos de lo que mereces. El miedo a la crítica te hace seguir a la multitud. El miedo a la enfermedad te hace vivir como un inválido mental. El miedo a la pérdida del amor te hace someterte. El miedo a la vejez te hace rendirte demasiado pronto. El miedo a la muerte te hace nunca vivir de verdad. Estos miedos operan en tu subconsciente como virus mentales, saboteando silenciosamente cada intento de crecer. Thomas Edison enfrentó el miedo a la crítica cuando los inventores establecidos se burlaron de sus ideas absurdas. Desarrolló una técnica mental específica. Cada vez que el miedo surgía, lo transformaba inmediatamente en curiosidad científica. Si le tienen tanto miedo a mi idea, pensaba Edison, es porque tiene un poder real. John D. Rockefeller enfrentó el miedo a la pobreza creciendo en una familia sin recursos, pero en lugar de dejar que ese miedo lo paralizara, lo usó como combustible. Se repetía a sí mismo: voy a ser tan rico que nunca más ningún niño en mi familia pasará necesidad. El secreto no es eliminar el miedo, es transformarlo en poder. Y existe una técnica específica que Carnegie usaba para reprogramar completamente su mente subconsciente. Una técnica tan eficaz que Hill la llamó autosugestión definitiva. Eres el amo de tu propia mente terrenal y tienes el poder de alimentarla con cualquier pensamiento que elijas. Todas las mañanas, antes de que el mundo despertara, Andrew Carnegie se paraba frente al espejo y declaraba en voz alta: Andrew Carnegie, te convertirás en el hombre más rico de América y usarás esa riqueza para mejorar la vida de millones de personas. Pero no era solo la declaración. Carnegie visualizaba con detalles vívidos. Veía sus fábricas de acero, sentía el calor de los hornos, oía el ruido de las máquinas, veía a los trabajadores orgullosos, sentía la satisfacción de crear empleos y riqueza. Hill descubrió que esta combinación, declaración verbal plus visualización emocional plus repetición constante, reprograma literalmente el subconsciente. Tu mente subconsciente es como un jardín. Si no plantas conscientemente semillas de éxito, automáticamente crecerán malezas de mediocridad. La autosugestión es como plantas esas semillas, pero debe hacerse con una emoción intensa. Las palabras sin sentimiento son como semillas sin agua, no germinan. Edwin Barnes practicó esto religiosamente. Se veía a sí mismo como socio de Edison con tanta claridad que cuando finalmente consiguió el empleo, ya sabía exactamente cómo actuar, qué decir, cómo comportarse. Pero la autosugestión por sí sola no es suficiente. Necesitas el siguiente ingrediente, aquel que transforma los pensamientos en realidad física. El conocimiento solo es poder cuando es organizado y aplicado a través de planes de acción prácticos. Henry Ford nunca terminó la escuela primaria, pero construyó uno de los mayores imperios industriales de la historia. ¿Cómo? Ford entendió una verdad que pocos perciben. No necesitas tener todo el conocimiento, necesitas tener acceso al conocimiento adecuado en el momento adecuado. Ford creó lo que Hill llamó un grupo mastermind, un círculo de especialistas que compensaban sus propias limitaciones. Tenía al mejor ingeniero, al mejor contador, al mejor vendedor, al mejor operador. Ford no sabía hacer todo, pero sabía cómo coordinar a quienes sí lo hacían.
La mayoría de las personas intenta ser especialista en todo y termina siendo mediocre en todo. Los ganadores se especializan en lo que hacen mejor y se rodean de personas que complementan sus habilidades. Pero aquí está el secreto que nadie te cuenta. El conocimiento especializado no se trata de acumular información, se trata de desarrollar un juicio superior. Andrew Carnegie no sabía cómo hacer acero mejor que sus competidores, pero sabía cómo identificar tendencias antes que los demás, cómo motivar equipos mejor que los demás, cómo negociar mejor que los demás. Edison registró 1093 patentes, pero su mayor genialidad no estaba en las invenciones, estaba en la capacidad de comercializar esas invenciones. Y esto nos lleva al siguiente principio, el que separa a los inventores de los emprendedores. La imaginación es, literalmente, el taller donde se modelan todos los planes creados por el hombre. Existe la imaginación sintética y la imaginación creativa. La mayoría de las personas solo usa la sintética, que reorganiza ideas existentes de diferentes maneras. Pero la imaginación creativa es donde nacen las revoluciones. Cuando Marconi dijo que podía enviar mensajes por el aire sin cables, lo llamaron loco. Cuando los hermanos Wright dijeron que harían volar al hombre, se rieron de ellos. Cuando Edison dijo que iluminaría el mundo con electricidad, los expertos probaron matemáticamente que era imposible. Todos estos hombres tenían una cosa en común: veían lo imposible como inevitable. La imaginación creativa funciona así. Defines un objetivo imposible. Alimentas tu mente con todo el conocimiento relacionado. Y luego, esperas. No una espera pasiva, sino una espera activa, manteniendo tu mente enfocada en el problema mientras continúas actuando. De repente, la solución aparece. No como un pensamiento lógico, sino como una intuición repentina. Hill descubrió que esto sucede cuando el subconsciente conecta informaciones de formas que la mente consciente nunca consideraría. Thomas Edison dormía sosteniendo una bola de acero. Cuando se relajaba completamente, la bola caía y lo despertaba. En ese momento, entre el sueño y la vigilia, captaba ideas que cambiaron el mundo. Pero la imaginación sin dirección es fantasía. Necesitas el siguiente ingrediente para transformar visiones en realidad. La falta de decisión es una causa común de fracaso. Las personas exitosas toman decisiones rápidamente y las cambian lentamente. Napoleon Hill descubrió algo impactante. Las personas exitosas toman decisiones en promedio un 60% más rápido que las personas fracasadas, pero cambian esas decisiones un 40% menos frecuentemente. La mayoría de las personas hace lo contrario. Tarda meses en decidir, pero cambia de opinión ante cada obstáculo. Andrew Carnegie tomó la decisión de dominar la industria del acero en una sola conversación. Henry Ford decidió crear el coche popular en una tarde. Thomas Edison decidió iluminar el mundo incluso antes de saber cómo hacerlo. Pero, ¿por qué las personas exitosas deciden tan rápido? Porque entendieron un secreto. La decisión perfecta no existe. Solo existe la decisión que tú haces perfecta a través de la acción consistente. Cuando pospones una decisión, en realidad estás decidiendo mantener las cosas como están. La procrastinación es la decisión de no decidir. Y esa es siempre la peor decisión. Edwin Barnes podría haber pasado años estudiando el mercado, analizando las oportunidades, planeando el enfoque perfecto. En cambio, compró un billete de tren y fue directamente a hablar con Edison. La velocidad de la decisión comunica algo poderoso a tu subconsciente, que estás comprometido, que vas a encontrar una manera, que el fracaso no es una opción. Pero ten cuidado. Existe una diferencia entre la decisión rápida y la impulsividad irresponsable. Y esto nos lleva al siguiente principio. La persistencia es para el carácter del hombre, lo que el carbono es para el acero. Cuando Edison estaba creando la bombilla incandescente, no falló 10,000 veces. Descubrió 10,000 formas que no funcionaban. La diferencia no es solo semántica, es una reformulación mental completa. La mayoría de las personas ve los obstáculos como señales para rendirse. Las personas persistentes ven los obstáculos como información para ajustar la estrategia. Napoleon Hill
notó que todos los grandes emprendedores que estudió tenían una característica peculiar. Se volvían más decididos con cada fracaso, no menos. ¿Por qué? Porque entendían que cada no los acercaba al sí definitivo. A Sylvester Stallone le rechazaron el guión de Rocky 1500 veces. Cuando finalmente un productor se interesó, le ofrecieron una fortuna por el guión, pero querían a otro actor para el papel principal. Stallone se negó. Quería interpretar a Rocky o no vendería el guión. Muchos lo llamaron locura. Stallone lo llamó persistencia inteligente. La persistencia ciega es terquedad. La persistencia inteligente ajusta los métodos, pero nunca abandona el objetivo. Y existe una fuerza que potencia la persistencia a niveles sobrenaturales. Ningún individuo puede tener éxito sin cooperar con otros en una forma de alianza amigable. Andrew Carnegie atribuyó toda su fortuna al poder del mastermind. Él dijo: "No soy el hombre más inteligente de mi grupo, pero soy el que mejor coordina la inteligencia de los demás". Un mastermind no es solo un grupo de personas inteligentes, es una alianza mental donde dos o más cerebros trabajan en perfecta armonía hacia un objetivo común. Cuando esto sucede, surge algo extraordinario, una tercera mente, más poderosa que la suma de las partes individuales. Los hermanos Wright crearon el avión a través de un mastermind. Henry Ford y Thomas Edison tuvieron un mastermind personal que duró décadas. Bill Gates y Paul Allen, Steve Jobs y Steve Wozniak. Pero cuidado, un mastermind no es un networking superficial. Es un compromiso mutuo con el crecimiento de todos los miembros. Napoleon Hill descubrió que los grupos mastermind siguen reglas específicas, objetivos comunes claros, reuniones regulares, contribución igual de todos los miembros, confidencialidad absoluta y, lo más importante, perfecta armonía. Un miembro tóxico destruye el poder de todo el grupo. Puedes estar pensando, pero no conozco a personas así. Aquí está la verdad que nadie te cuenta. Te conviertes en el tipo de persona que atrae al tipo de personas que necesitas. Y esto nos lleva al principio final, el que une todos los demás. El deseo sexual es el impulso humano más poderoso. Cuando se transmuta, se convierte en fuerza creativa. Este es el capítulo más controvertido de Piense y hágase rico, pero también el más importante. Napoleon Hill descubrió que todos los grandes genios de la historia tenían una cosa en común: canalizaban su energía sexual hacia logros creativos. No estamos hablando de represión o celibato, estamos hablando de transmutación, transformar la energía física en energía mental. Leonardo da Vinci, Nikola Tesla, Isaac Newton, todos ellos usaron esta transmutación para alcanzar niveles de genialidad que parecían sobrenaturales. Cuando aprendes a canalizar esta energía más poderosa de la naturaleza humana hacia tus objetivos creativos, tu capacidad mental se multiplica exponencialmente. La energía sexual es la energía de la creación. Cuando la diriges conscientemente para crear riqueza, arte, invenciones, negocios, accedes a una fuente de poder que la mayoría de las personas desperdicia. Thomas Edison trabajaba 18 horas al día con una energía inagotable. Andrew Carnegie decía que sentía una fuerza interior que lo impulsaba constantemente. Henry Ford hablaba de una energía vital que lo mantenía joven a los 80 años. Esta es la diferencia final entre las personas comunes y las extraordinarias. A través del sexto sentido, serás alertado sobre oportunidades, planes y soluciones creativas. Napoleon Hill pasó 25 años tratando de entender este fenómeno. ¿Cómo los grandes líderes saben cosas que no deberían saber? ¿Cómo toman decisiones perfectas con información incompleta? La respuesta está en lo que él llamó el sexto sentido, una intuición desarrollada que te conecta con una inteligencia superior. Carnegie relataba conversaciones imaginarias con Lincoln, Napoleón Bonaparte y otros grandes líderes. Hill inicialmente pensó que era fantasía, hasta que descubrió que sus mejores ideas venían de esas conversaciones. Edison decía que recibía ideas de una fuente externa.
Tesla afirmaba que sus invenciones le eran reveladas en visiones completas. El sexto sentido no es misticismo. Es el resultado natural de aplicar todos los principios anteriores de manera consistente. Cuando alineas el pensamiento, la emoción y la acción hacia un objetivo definitivo, tu mente subconsciente se conecta a recursos infinitos de conocimiento. Comienzas a sentir las oportunidades antes de verlas. Sabes qué decisiones tomar. Desarrollas lo que los grandes emprendedores llaman timing perfecto. Pero esto solo sucede después de años de práctica disciplinada de los otros principios. El sexto sentido es la recompensa para quienes dominan completamente su propia mente. El punto de partida de todos los logros es el deseo. Ahora conoces los 13 principios que Napoleon Hill descubrió estudiando a 500 de los hombres más ricos del mundo. Tienes acceso al mismo conocimiento que creó imperios, revolucionó industrias y cambió el curso de la historia humana. Pero el conocimiento sin acción es solo entretenimiento intelectual. En este mismo momento, te encuentras en una encrucijada. Puedes cerrar este video y volver a tu vida normal, dejando que estas ideas se conviertan en otra información consumida y olvidada. O puedes hacer lo que Edison, Carnegie, Ford y Barnes hicieron: tomar una decisión definitiva que cambie tu vida para siempre. La diferencia entre tú y ellos no está en el talento, la educación o las circunstancias. Está en la disposición apaennana a aplicar estos principios con una consistencia absoluta, sin importar cómo te sientas o qué obstáculos aparezcan. Tienes todo lo que necesitas. Siempre lo has tenido. El único límite de tu mente es el que aceptas. El único fracaso real es dejar de intentarlo. La única persona que puede impedir tu éxito eres tú mismo. Tu momento es ahora. Tu oportunidad es hoy. Tu decisión es definitiva. Si estás listo para dejar de ver a otros vivir sus sueños y empezar a vivir los tuyos, deja un comentario ahora. Yo decido hoy. Y si este video cambió tu perspectiva, compártelo con alguien que también necesite escuchar este mensaje. Suscríbete al canal para continuar tu jornada de transformación mental. Recuerda, los pensamientos son cosas, y acabas de alimentar tu mente con los pensamientos más poderosos jamás descubiertos por la humanidad. Ahora ve y transfórmalos en realidad. Yo decido hoy.